Ahí está. ¿Lo ven, jóvenes? ¿También? Sí. De acuerdo. Lo que vamos a hacer es seguir estudiando las integrales, pero ahora vamos a cambiar de modelo geométrico. Las integrales que hemos deducido y los ejemplos que hemos podido resolver, las clases que hemos estado viendo ya integrales, eran modelos geométricos que tenían que ver con una geometría rectangular. Hemos calculado volúmenes, pero a partir de la construcción de paralelepípedos que estaban debajo de la superficie. Hemos aprendido a colocar límites utilizando el teorema de Fubini y eso espero que haya sido útil, digamos. Lo que vamos a hacer es ahora cambiar un poco nuestros sistemas de coordenadas. En otras palabras, lo que vamos a hacer es ya no trabajar con las variables x y y, sino con cualquier otra variable que nosotros construyamos a partir de una transformación. Hay transformaciones que modifican la forma de la región cuya área, por ejemplo, quiero calcular o cuyo volumen quiero calcular, y hay otras transformaciones más generales que incluso modifican la región. Las primeras que vamos a ver la primera que vamos a ver es la que hace referencia a las coordenadas polares. Este modelo asume de que nuestro sistema de referencia es como una telaraña, es decir, muchas circunferencias alrededor del origen de coordenadas con radios diferentes y que la ubicación de un punto lo vamos a realizar a través de otras variables. Fíjense en este dibujito que tenemos acá. El punto P o el punto X, Y que está acá, que lo estoy señalando con el cursor, lo ubico a través de la intersección de esta recta, que se llama X igual a X sub 0 o simplemente X, como lo dejo como variable, y la intersección de esta otra recta, que es una recta que corta el eje Y, Y igual a Y sub 0, Y igual a 1, Y igual a 2, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la ubicación de este punto lo consigo a través de estas dos variables que son X y Y. Pero podríamos empezar a innovar, digamos, que es la palabra de moda, o ver si podemos ubicar este mismo punto usando otras medidas. Ya no la medida que existe desde el eje X hasta este punto, que sería la medida Y, o la distancia que existe desde el eje Y hasta este punto, que sería la medida en X. ¿Qué pasa si yo mido la distancia desde el origen de coordenadas hasta el punto directamente? Que esa distancia le voy a llamar radio, y podría ser el radio de una circunferencia grande que puedo tener ahí. Pero esa recta es equidistante del origen de coordenadas a cualquier punto que forme parte de la circunferencia. Y yo quiero específicamente este punto, por lo tanto necesito introducir una nueva variable que es el ángulo. Por lo tanto, si yo digo está a 45 grados y a una distancia, no sé, de 2 o raíz de 2 unidades de longitud respecto del origen de coordenadas, que en coordenadas polares se llama polo, entonces tengo otra forma de ubicar este puntito. Este punto es el mismo punto para coordenadas x y y es el mismo punto para las coordenadas r, θ. Por lo tanto, mis variables ya no van a ser rectas, sino mis variables ahora van a ser r, que representan circunferencias, y θ, que va a representar una recta radial. Cuando yo digo θ igual a 45 grados, en coordenadas polares es una recta, porque estoy diciendo que esa recta está a 45 grados del eje de referencia, que es x. Al eje X también se le llama el eje polar en coordenadas polares, y al eje Y también se le llama el eje a 90 grados o el eje de 90 grados. Por lo tanto, las coordenadas polares lo que hacen es ubicar un punto, el mismo punto en realidad, pero utilizando otra forma de medir las distancias desde el polo y aperturas angulares. En cambio, en las coordenadas cartesianas rectangulares, reitero, yo ubico el punto intersectando rectas verticales con rectas horizontales. Por lo tanto, ese punto es el mismo, pero ubicado con criterios diferentes. Pero yo necesito tener una relación entre las variables x y y las nuevas variables r y θ. Y esas nuevas ecuaciones o esas ecuaciones de transformación, esto es igual, es lo mismo que la derivación implícita que hemos hecho
en el capítulo anterior, es exactamente igual. Ahí también teníamos ecuaciones de transformación donde identificábamos variables intermedias y variables finales, ¿no? ¿Se acuerdan? Acá es lo mismo. Yo necesito tener unas ecuaciones que me permitan tener mis variables intermedias y mis variables finales también. Y esas ecuaciones tienen que permitirme relacionar las variables x y y con las nuevas variables r y t. Y esas ecuaciones las puedo deducir fácilmente haciendo trigonometría simple en este triángulo rectángulo. Si yo quiero saber el cateto adyacente de este triángulo rectángulo, lo puedo hacer con la función coseno, y eso es x r coseno del ángulo. Y si quiero saber el cateto opuesto al ángulo a partir de tita y a partir de radio, eso lo puedo obtener fácilmente con la función seno. Y por lo tanto será r seno de tita. O de otra forma, ¿a qué es igual el seno de tita? El seno de tita es el cateto opuesto. ¿Perdón? ¿Me están escuchando? Sí, que se lo escucha. Sí, que se lo escucha. Perfecto, sigamos entonces. Si me fijo solo la función trigonométrica seno, voy a tener que el seno es el cateto opuesto, que es y dividido entre la hipotenusa, que es el radio. Fíjense, esta es una relación trigonométrica simple, esta otra es otra relación trigonométrica simple, que relaciona el coseno, o que introduce el coseno relacionando x y r, y a partir de estas dos ecuaciones puedo deducir mis ecuaciones de transformación. Fíjense que son las mismas transformaciones que hemos visto cuando veíamos derivación implícita. Ahora, esta transformación que estoy haciendo tiene que ser admisible, tiene que ser permitida. Y para que la transmisión sea admisible, estas ecuaciones deberían permitir hacer derivadas. Y fíjense, yo puedo derivar x respecto del radio, yo puedo derivar x respecto de tita, y es respecto del radio, y es respecto de tita, al menos una vez. Y en estas ecuaciones de transformación, que se llaman ecuaciones de transformación indirectas, tengo las variables intermedias y las variables finales, que son r y tita. A mí me conviene que las variables finales siempre sean las nuevas variables. Y en este caso mis nuevas variables son el radio y el ángulo. Y para que esta transformación sea admisible, reitero, tiene que ocurrir que estas ecuaciones de transformación admitan derivadas al menos una vez y que además su jacobiano de transformación sea diferente de cero. El jacobiano de transformación también era algo que utilizábamos en la derivación implícita. Y fíjense que aquí estoy haciendo una derivación implícita, pero estoy encontrando un resultado. Fíjense, a esto se le llama jacobiano de transformación también. Y es muy parecido a lo que hacíamos cuando veíamos derivación implícita. ¿Cómo debo entender esto? Debo decir, yo estoy yendo del plano x y, por eso lo pongo arriba, al plano r tita. Por eso yo quiero que ahora mis nuevas variables sean r y tita y mis variables intermedias sean x y y. Mis variables finales aquí van a ser r y tita. Por eso puedo hacer x respecto de r, x respecto de tita, que es lo que estoy derivando acá, para la primera fila. La segunda será y respecto del radio, y respecto de tita, que será mi segunda fila. Y cuando yo encuentro esta transformación, cuando yo hago el cálculo de este determinante, el resultado es cero. El resultado es el radio, quiero decir. Y el radio es diferente de cero, por lo tanto, mi transformación es admisible, es permitida. Pero tiene algunas complicaciones, ¿no? Porque yo podría ver, por ejemplo, que el radio podría anularse. Y el radio podría anularse cuando este puntito se acerque al origen de coordenadas. En otras palabras, cuando el radio se haga cada vez más pequeño. Este sistema, por lo tanto, de referencia, este nuevo sistema de referencia que estamos introduciendo, tiene algunas complicaciones. Se expande transversalmente, se vuelve unidimensional a medida que el radio se hace cada vez más pequeño. Pero es válido, porque la transformación, en la generalidad de los casos, me va a dar siempre un resultado diferente de cero. ¿Para qué sirve este jacobiano de transformación? Sirve para transformar lo más importante en una integral doble, el elemento de integración. Ya les dije que estas integrales se llaman integrales de superficie. Por lo tanto, mi variable de integración es el elemento área. El elemento área. Diferencial de x, diferencial de y. Que en coordenadas cartesianas rectangulares, esto vale diferencial de x y diferencial de y hay un 1 por delante, que es lo que hemos puesto.
pero ya no estoy en coordenadas cartesianas rectangulares. Por lo tanto, su elemento de transformación, que es el área, o de integración, que es el área, se transforma con el jacobiano de transformación, con este jacobiano que hemos hallado a partir de estas ecuaciones. Y siempre se hace así. Para cualquier transformación que yo quiera hacer, siempre se hace así. Tengo que tener las ecuaciones de transformación, tengo que ver si esa transformación es admisible, y esto es el elemento que voy a adicionar a las variables. Es como un factor de escala. Si voy a hacer que esto me dé un área, al transformarlo a coordenadas polares, esto también me da un área. Y fíjense, ya no es diferencial de R, diferencial de θ, que son las nuevas variables, ¿no?, en este sistema. Ahora son diferencial de radio, diferencial de θ, y este factor de escala, este elemento de transformación, que sale a partir de haber demostrado que la transformación es admisible. Por lo tanto, lo que yo calcule acá, tengo que colocarlo delante de los elementos diferenciales de las nuevas variables, que en este caso son radios y ángulos. Este elemento es un área, es un elemento de área también. Por lo tanto, siempre tiene que ser positivo. En algunos libros van a encontrar que esto se coloca en valor absoluto. No se olviden de eso, porque yo estoy queriendo calcular un área y las áreas son siempre positivas. Si me saliese negativo, eso se resuelve fácilmente poniéndole un valor absoluto y obligándole a ser positivo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para la integral doble que habíamos deducido en coordenadas cartesianas rectangulares así, ahora estoy transformando esta parte de la ecuación. Esa transformación con las coordenadas polares se vuelve esto. Diferencial de R, diferencial de θ, más este término que lo multiplica, que es el radio. Siempre existe este elemento. En coordenadas cartesianas rectangulares esto vale 1. Esto vale 1, porque yo estaría yendo del plano XY al propio plano XY. Por lo tanto, haría X respecto de X, 1, X respecto de Y, 0, Y respecto de X, 0, Y respecto de Y, 1. Tendría aquí un determinante con 1, 0, 0, 1, y el resultado de ese determinante vale 1. Por eso acá se coloca simplemente 1. Pero existe esa expresión, también existe en ese modelo. Y en modelos más generales ya no es tan obvio, ya no es 1. Va a tener cualquier valor. Y en este caso, fíjense, el elemento de área tiene ahora una expresión como es. Se ha transformado así. Eso es lo más importante de las coordenadas polares. En cambio, la función subintegral, que es esta, que es una función que representa la altura, por ejemplo, z, la variable z, a la variable z solo hay que parametrizar. Esta función no se transforma, se parametriza. El concepto es diferente. El concepto es diferente. Por lo tanto, donde yo vea x, reemplazaré por esta ecuación. Y donde yo vea y, reemplazaré por esta otra ecuación. Y estoy parametrizando simplemente la función. Lo estoy reparametrizando. En cambio, la transformación ocurre en el elemento área. En el elemento de área estoy realizando la transformación de un modelo vectorial cartesiano rectangular a un modelo polar, donde ahora tengo circunferencias y rectas radiales. Esta recta se llama recta radial. Esta es una recta radial. Y esta es una recta vertical, y acá habrá una recta horizontal para el sistema cartesiano rectangular, ¿no? Es así, así de fácil. Por lo tanto, cuando yo transformo una integral doble que estaba inicialmente en coordenadas cartesianas rectangulares y lo llevo ahora a un sistema polar, a un modelo geométrico polar, he cambiado ahora mi modelo, mi geometría es diferente, la integral se transforma de esta forma. Y fíjense, lo estoy resaltando con rojo para no olvidarnos de que la verdadera transformación ocurre en el elemento área. En cambio, la función solo se parametriza. ¿De acuerdo? Solo cambio x por la función que teníamos acá, y la variable y lo cambiamos por esta otra. Lo parametrizo así de fácil, pero la transformación ocurre acá. Ahora ya no, para sumar áreas, por ejemplo, ya no voy a sumar rectángulos, voy a sumar circunferencias o radios o rectas radiales. En realidad vamos a sumar círculos, ¿no? Círculos, porque estoy haciendo un área. En las coordenadas polares hay que tomar en cuenta este párrafo que es importante.
lo estoy resaltando con rojo, en coordenadas polares, la región de integración no se modifica, no cambia. En transformaciones más generales, la región también va a cambiar. Fíjense, la región es R y acá la región sigue siendo R, no la estoy cambiando porque no se modifica la región. Las ecuaciones son generales para cualquier región y las regiones donde voy a colocar mis límites no se modifican. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ese es un punto importante que hay que tomar en cuenta cuando uno hace transformaciones. En la transformación polar, la región no cambia. Veamos algunos ejemplos directamente para entender un poquito más esto. Supónganse que quiero hallar el área de esto, el área de eso. No se olviden de que el área lo puedo calcular con una integral doble haciendo que esto valga 1. Lo puedo calcular así. Vamos a copiar esa expresión. Y, por ejemplo, lo voy a poner acá a continuación. Lo voy a poner a continuación. El área lo calcularía haciendo exactamente eso, ¿no? Calculando. Perdón. Lo reordenaremos un poquito. Usando esta expresión y haciendo que la cantidad subintegral valga 1. Así calculamos el área. Eso tiene que valer 1. Así calculamos áreas. Y la pregunta que nos hacíamos era, ¿primero para X o primero para Y? Y para eso trazábamos líneas sobre nuestra gráfica. Nuestra gráfica es esta. Si resuelvo primero para X, tengo problemas, ¿no? Fíjense, si quiero resolver primero para X, voy a tener algún problemilla. Tendría que colocar límites desde esta parte de la curva hasta esta otra. ¿Cómo hago eso? Se pone un poco complicado. Si lo evalúo en términos de Y, es decir, utilizamos una recta como esta, puedo calcular solo de la cuarta parte de esto, haciendo que Y varíe desde 0 hasta la curva y haciendo que X varíe desde 0 hasta este punto. Ese punto lo tendré que hallar de esta ecuación, la intersección con el eje Y. Tendré que anular X y despejar Y, que no es exactamente este número que tengo acá. Para el dibujo asumí de que A valga 1, pero en un caso más general, A no va a ser 1 necesariamente, puede tener cualquier valor. Por lo tanto, parece que para Y es más fácil, pero el segundo paso de la integral dice que tengo que despejar Y. Si voy a resolver primero para Y, porque parece que es más fácil, y luego para X, el segundo paso es despejar la variable Y, y tengo que tratar de despejar de aquí Y. Fíjense que es casi una misión imposible, ¿no? Es complicado. Es complicado. Dije, no sé, nosotros lo hacemos en cálculo 1, calculando solamente una cuarta parte, pues las otras 3 partes van a ser iguales a esta. Sí, podemos hacer lo mismo acá también, ¿no? Puedo calcular solo de esta partecita y multiplicar por 4. 1, 2, 3, 4. Eso se hace cuando la región es simétrica. Cuando la región es simétrica. O podría calcular solo de esta hoja, de la hoja que está en el lado derecho, y multiplicar por 2. También puedo hacer eso. O multiplicar por 4 haciendo lo que usted dice. Y haría variar desde 0 hasta la curva. Y X haría variar desde 0 hasta la intersección de la curva con el eje X. Estaría hallando el área solo de esta partecita. Y lo multiplico por 4. Está bien ese razonamiento. El tema es ahora de que tengo que despejar Y de esta ecuación para colocar mis límites. Y variará desde 0 hasta un Y superior y para eso tengo que despejar de esta ecuación Y. Y eso está complicado. Despejar Y de ahí está complicado. Tendría que elevar al cuadrado esta ecuación, agrupar términos semejantes y en general les apuesto que van a sacar una solución cuadrática. Y despejar de ahí voy a tener como una raíz de por medio. Pero si me fijo en esta ecuación, si me fijo esto se parece a una circunferencia. Por lo tanto, las coordenadas polares pueden ayudar, porque en lugar de tener x al cuadrado más y al cuadrado, reemplazando estas ecuaciones, esa parte de la ecuación se va a quedar como el radio al cuadrado. ¿Dónde está acá? El radio al cuadrado. Por lo tanto, voy a usar polares. La región no va a cambiar.
en coordenadas cartesianas es esto. Y lo voy a parametrizar a la curva en polares. Por lo tanto, donde vea, y estamos haciendo justo ese paso acá, donde vea x lo voy a reemplazar por radio coseno del ángulo y donde vea y voy a reemplazar por r seno del ángulo. Reemplazando en esta ecuación voy a tener lo siguiente. Esta parte de la ecuación me va a dar radio al cuadrado elevado al cuadrado igual a 2 veces el radio, perdón, a al cuadrado, voy a despejar un radio acá, otro radio acá, voy a tener radio al cuadrado, y acá voy a tener coseno al cuadrado menos seno al cuadrado de θ. Por trigonometría yo sé que eso vale coseno de 2 veces el ángulo. Sacándole la raíz porque puedo cancelar 2 radios acá con 2 radios de acá, por lo tanto, el resultado final despejando me da eso. Y lo puedo graficar si quieren en mi GeoGebra en este momento, si tienen a la mano su máquina de calcular o lo que sea, puedo graficar eso, asumiendo de que A, por ejemplo, valga 1, porque nos va a pedir, ¿no?, el valor de esa constante, el graficador. Si asumimos de que vale 1, voy a tener exactamente esta misma gráfica. Pero ahora lo estoy resolviendo en un modelo geométrico diferente. Ya no lo estoy resolviendo en modelo cartesiano rectangular que suma rectángulos. Fíjense, los rectángulos los he dibujado acá. Tendría que hacer que estos rectángulos sean cada vez más pequeñitos y sumar esos rectángulos que están debajo de la curva. Lo que voy a hacer ahora es resolverlo en un sistema polar. Y en el sistema polar la gráfica es la misma. Fíjense, no está cambiando, pero tengo otras variables. Fíjense que tengo circunferencias concéntricas que me dicen cómo es la circunferencia, cómo está variando esa circunferencia, y tengo rectas radiales. Por lo tanto, el área que voy a calcular colocando mis límites en esta superficie va a ser la siguiente. El elemento de área, ya hemos visto cómo se transforma. El elemento área se transforma como radio, R, diferencial de R, diferencial de θ. ¿Cómo se colocan límites? Se colocan límites de manera diferente. Ahora, y normalmente en coordenadas polares, la primera integral que uno resuelve siempre es para el radio, por lo tanto me facilita también eso. Y la última integral que voy a resolver normalmente es para el ángulo, casi siempre. Por lo tanto, ya me abstraigo un poquito de decidir primero para X o primero para Y a trazar mis líneas verticales y horizontales. Acá normalmente es el radio la primera variable y el ángulo la segunda variable. Por lo tanto, ya me facilita un poquito el trabajo. Y para colocar límites para el radio, tengo que dibujar cosas como esta. Tengo que dibujar líneas radiales. Y el origen lo pongo siempre en el origen de coordenadas de esta línea. Y esta se puede mover así ahora. Así lo voy a mover. Y voy a decir, siempre parte del origen de coordenadas y siempre llega a la curva. Siempre llega a la curva. Llega hasta ahí. Aumento un poquito el ángulo. Siempre está llegando a la curva. Aumento un poquito el ángulo. Sigue llegando a la curva. Aumento un poquito el ángulo. Sigue llegando a la curva. Aumento un poquito el ángulo. Sigue llegando a la curva. Y el radio va haciéndose cada vez más pequeño. Así se colocan límites ahora. El radio se coloca siempre midiéndolo desde el origen de coordenadas y extendiéndolo hasta la curva. Así va moviéndose el radio. Por lo tanto, el radio le está dando la forma a esta hoja. Y mientras tanto, el radio va aumentando o va cambiando de posición en función del ángulo, ¿no? Para un ángulo 0, para un ángulo de 10 grados, para un ángulo de 20 grados, etcétera, etcétera. Así se coloca. Por lo tanto, yo diré, el radio va a variar desde 0 hasta la ecuación de esta curva que se llama lemniscata. Y es lo que he puesto acá. Desde 0 hasta la ecuación de la lemniscata y he despejado el radio. Perdón. Y he despejado el radio. Porque aquí me dice tienes que despejar el radio y ya está despejado el radio. Mi problema es ahora colocar límites para el ángulo. ¿De dónde a dónde creen que se colocan los límites para el ángulo? Va a empezar ahí, en 0. Y va a ir moviéndose así. ¿Hasta dónde creen que varía Desde el 0 ángulo? hasta 90. ¿Hasta dónde? Hasta 90. De 0 a pi. Desde 0 a pi. Es decir, esto tendría que ir así.
va dándole la forma el radio, va disminuyendo, luego viene acá, luego empieza a crecer nuevamente y el ángulo ha variado de 0 a pi. Eso dicen, ¿no? Ustedes. Y la señorita decía de 0 a 90 grados. Es decir, vengo aquí, 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 y en 90 grados termino. No, no se coloca límites así. Se coloca límites averiguando dónde el radio se ha anulado, se ha vuelto cero. Fíjense, el radio va a tener un valor máximo en este punto. Y en ese punto el ángulo vale 90 grados. Si me fijo en esta ecuación, cuando tenga 90 grados, voy a tener el coseno de cuánto, perdón, de 0 grados, voy a tener el coseno de 0 que vale 1, y por lo tanto el radio tiene una longitud de raíz de 2 por a. Este puntito donde estoy marcando con el cursor vale raíz de 2 por a, o a raíz de 2. Tengo una longitud máxima. Luego fíjense que el radio va cambiando o va disminuyendo de tamaño. Ahí el tamaño ya es menor, menor, menor. Por lo tanto, tengo que colocar límites hasta donde el radio se hace cero. Y no se hace cero en 90 grados. Fíjense, si yo asumiese de que es 90 grados, si yo coloco, sin hacer ese análisis previo 90 grados, coloco en esta ecuación 90 grados. O pi. Voy a tener 2pi. ¿Cuánto vale el coseno de 90 grados pi medios, perdón? ¿Cuánto vale el coseno de pi? Porque aquí voy a tener pi medios, ese medios lo voy a cancelar con el 2 que tengo aquí arriba, por lo tanto me va a dar coseno de pi. ¿Y cuánto vale el coseno de pi? El coseno de pi vale menos 1. Yo no puedo sacar raíz cuadrada de menos 1. Eso es complejo, eso es un número complejo. Yo estoy estudiando el cálculo en el dominio real. Por lo tanto, tengan cuidado con eso. Siempre hay que colocar los límites hasta donde el radio se anula. Y parece que el radio se anula y hay que hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Digo, el coseno de 2 θ, saco esa ecuación y lo igualo a 0. Recording is on. Y haciendo ese análisis, me doy cuenta que el ángulo tiene que valer pi cuartos. Porque en pi cuartos, reemplazando pi cuartos en esta ecuación, multiplicado por 2 me va a dar pi medios. Y el coseno de pi medios vale 0. Por lo tanto, el ángulo no puede variar de 0 a 90 grados. No varía de 0 a 90 grados. No varía de 0 a pi. Varía de 0 hasta donde el radio se anula, que está por acá. Esto lo traeremos un poquito más acá para que coincida con nuestro origen de coordenadas. Y el radio se anula ahí, en 45 grados. Ya no tengo más radio. El radio se ha anulado. Si quisiese seguir aumentando el radio hasta pi medios, fíjense que estaría barriendo una región donde no hay curva. Acá no hay nada. La región se termina acá. Empieza en este punto, fíjense, va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo hasta que se termina acá. Se termina en pi medios, en pi cuartos. Esto me lo está diciendo, ¿no? La ecuación. Esto tiene que valer 0. El radio se tiene que anular. Y no se anula en pi medios. En pi medios el coseno se hace menos 1. Por lo tanto, cuando esté en pi medios el ángulo, estaría con una raíz imaginaria ahí. Y eso no existe. Por lo tanto, tampoco puedo poner de 0 a pi, porque estaría integrando o estaría adicionando o agregando una región que no existe acá. ¿De acuerdo? Por lo tanto, mi límite va de 0 a pi cuartos. Y estoy haciendo acá exactamente lo que uno de ustedes o una joven nos decía hace rato. Voy a hallar solamente el área de esta cuarta parte o de la mitad de esta hoja de la derecha y voy a multiplicar mi resultado por 4. La primera integral es bastante sencilla. Es 1/2 del radio al cuadrado. 1/2 del radio al cuadrado. Evaluado entre 0 y a raíz de 2 coseno de θ. Lo tengo que evaluar, tengo que hacer esto. Fíjense que este 2 lo estoy cancelando con el 2 que tengo aquí adelante. Y me queda eso, y reemplazando me queda exactamente esto. Se me va la raíz de 2, me queda simplemente 2, y se me va la raíz del coseno de 2 θ y me queda coseno de 2 θ. Este 2 sale, el a sale, y tengo que integrar el coseno de 2 θ por el diferencial de θ, y eso es el seno dividido entre 2. Integrando, me sale exactamente 2 veces a. Qué interesante, ¿no? El área de esto, de esta lemniscata, había sido 2 veces el área de un cuadrado de radio o de lado A.
del lado A. Es como si el área de esto fuese 2, perdón, A al cuadrado, y el área de esto es A al cuadrado. Como tengo 2, por eso me sale 2 veces A al cuadrado. Bueno, si les preguntase, ¿cuánto vale el área de esta hoja de la derecha? De la hoja de la derecha, yo diría A al cuadrado. Es equivalente al área de un cuadrado del lado A. Y como tengo 2 de esos, el resultado es 2 veces A al cuadrado. Interesante. Y esta es la ecuación general de una lemniscata, ¿no? La ecuación general de una lemniscata. Se coloca así los límites. ¿Qué es lo que, ¿Por qué hago como primer ejemplo cada semestre el mismo ejercicio? Porque quiero mostrarles que no se colocan los límites por intuición, se colocan analizando, se colocan hasta donde el radio se anula, hasta donde el radio desaparece. Y en esta gráfica, según esta ecuación, el radio desaparece, se vuelve 0 cuando el ángulo vale pi cuartos. Entonces no puedo colocar, como intuitivamente podía haber pensado al principio, de 0 a pi medios. No puedo colocar en esa región. No puedo colocar límites en el primer cuadrante. Solo coloco límites en la mitad del primer cuadrante. En pi cuartos se termina todo. ¿De acuerdo? ¿Quién le está dando la forma? En coordenadas polares, el que le da la forma siempre es el radio. Y el ángulo es el que le pone el tope. Y fíjense, el proceso de colocar los límites es diferente, ¿no? Es diferente. En cambio, en coordenadas cartesianas rectangulares, hubiese tenido que decir, llevaría desde 0 hasta la curva. Hasta la curva. Por eso trazaba una recta paralela al eje Y. Ahora tengo que trazar una recta paralela a los radios de la circunferencia. Porque esa es la variable es el radio. Y tengo que colocar límites en las aperturas angulares, de 0 a pi medios, de 0 a pi, de 0 a 2 pi, o como en este caso, de 0 a pi cuartos. ¿Está claro, jóvenes? ¿Dudas hasta ahí? No, sin dudas, ingeniero. Está bien, ¿no? Bueno, sigamos entonces. Sigamos. Veamos qué tenemos. Nos están pidiendo otra área. Otra área. Y me están pidiendo, esta es una pregunta de un examen pasado. Esta pregunta 2 sería, ¿no? La primera pregunta es esta que creo que hace rato lo he borrado. Esa que sea 1 y ahora tengo la pregunta 2. Analicemos un poquito lo que tengo. Y me están pidiendo solo en el primer cuadrante. La primera ecuación, la ecuación 1, ¿qué es? No se olviden que estoy calculando un área, por lo tanto la gráfica solo es en el plano x100, no es en el espacio. La primera curva, ¿qué es? ¿Qué dicen, jóvenes? No se duerman. ¿Es una esfera? No lo puede ser, es una curva. Podría ser una circunferencia, pero este 4 me molesta, por lo tanto tiene que ser una circunferencia más general. Es una elipse. Es una elipse. La otra es otra elipse, más pequeña. Esta es una recta con pendiente 3 y esta es otra recta con pendiente 1/2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, su gráfica es una cosa como esta, que también lo he dibujado en el GeoGebra. Dice que la región tiene que estar encerrada por esta elipse, que es la grande, la que está aquí afuera. La grande, fíjense, si y vale 0, por ejemplo, si y vale 0, x corta en más menos 4. En 4 y en menos 4. Perfecto. Y si hacemos de que x valga 0, en la primera ecuación, si hago que x valga 0, y corta en 2, en más menos 2, porque voy a tener 16 dividido entre 4 a 2 en raíz, perdón, a 4 en raíz más menos 2. Menos 2 abajo y 2 arriba. Por lo tanto, la primera elipse es esto, la curva grande. La otra es la misma ecuación, solo que con un tamaño menor. Si y vale 0, x corto en más menos 2. En 2 y en menos 2. Está muy bien. Y si x vale 0,
4 con 4 se va y y corto en más menos 1. En menos 1 y menos 1. Y más 1 arriba. Por lo tanto, tengo una elipse externa, tengo una elipse interna. Por lo tanto, la región que estoy encerrando con las dos elipses sería esta parte. Sería esta parte. Como una rueda aplastada, ¿no? Pero tengo dos rectas más. Una recta tiene pendiente 3, que sería la ecuación 3. Esa pendiente debe ser esta, porque tiene una pendiente mayor que 1, por lo tanto está por encima de 45 grados, es esta. Y la otra tiene pendiente 1 medio, está por debajo de pendiente 1, por lo tanto tiene que ser la que está aquí abajo. Por lo tanto, como me están pidiendo en el primer cuadrante y tiene que estar encerrada por las 4 ecuaciones, 2 elipses y 2 rectas, la región que tengo es esta. La región más azul, la más sombreada, limitada por una recta, limitada por otra recta, limitada por la elipse superior, limitada por la elipse superior. ¿De acuerdo, joven? Apaguen sus radios. ¿Está claro la región? Sí, ingeniero. De acuerdo. Sigamos. ¿Cómo integramos? ¿Me servirá coordenadas cartesianas rectangulares? Yo creo que no. Voy a tener cosas muy complicadas. Fíjense, si Ingeniero. Inge, Inge. no se le escucha, Inge. ahora, Ahora sí, pero no Sí, se ve. ahora sí. ya. Tengan cuidado Ahora porque sí, Inge, pero no se ve el documento. ahora, Ahora sí. Ahora sí, perfecto, sigamos. Tengan cuidado con los micrófonos. Inge, Sigamos. Después de Inge, este punto, los límites para y vuelven a cambiar. Cambian desde la recta que está abajo hasta el piso superior. ¿Cuántas regiones entonces tengo? Tengo 3, ¿no? Una región que es esta. Y la otra región. Esas son mis 3 regiones. Lo estoy separando con esas líneas. Una es esta parte, la segunda es esta y la tercera es esta. Entonces tengo que resolver con 3 integrales. Pero voy a tener la dificultad también de que acá, al despejar x o y, voy a tener que tener raíces cuadradas. Imagínense que voy a despejar y primero, por lo tanto va a ser 16 menos x al cuadrado, todo dividido entre 4. En raíz, ¿no? O sea, raíz de 16 menos x al cuadrado dividido entre 2. Por lo tanto, voy a tener que integrar haciendo una sustitución trigonométrica. Y si despejo primero x, voy a tener una integral posiblemente elíptica o cosas como esa. Se complica mucho. Pero ¿qué pasa si en lugar de utilizar las rectas, utilizo las rectas radiales? Es decir, utilizamos las variables que corresponden a las coordenadas cartesianas rectangulares. Se mide siempre desde el polo. Y trazo mi línea. Lo voy a pintar con rojo para que se vea mejor. Entonces podría decir, voy a hacer variar desde acá hasta ahí el ángulo. Tengo que averiguar ese ángulo, cuánto mide, y varía hasta aquí.
Pero el radio va a variar desde acá, aunque está referido al origen de coordenadas, pero no hay gráfica acá. Entonces lo que voy a hacer es trasladarlo hasta acá y luego terminarlo acá. Para el siguiente punto, nuevamente, avanzo un poquito con el ángulo. El radio lo mido desde aquí hasta acá. Sigo avanzando con la apertura angular. Me sigo moviendo, pero el radio sigue variando desde acá hasta acá. Fíjense cómo estoy haciendo variar el radio. Ya no desde el origen de coordenadas, pero está referido al origen de coordenadas. Por eso trazo esto y luego muevo esto, porque está amarrado al origen de coordenadas el movimiento del radio o el movimiento del ángulo. Y el radio lo voy a hacer medir desde acá hasta acá. Por lo tanto, parece que está más fácil, porque el ángulo lo voy a hacer medir o lo voy a hacer variar desde la recta inferior, desde acá, y el ángulo va a variar hasta esta otra apertura angular, es decir, desde X hasta ahí, y mi límite inferior será desde X hasta acá, no sé, digamos 30 grados, 20 grados, no sé cuánto será ahí, hasta aquí, que va a ser muy próximo, no sé, a unos 80 grados, por decir algo. Y el radio va a variar desde esta elipse hasta esta otra elipse. Por lo tanto, parece que coordenadas polares es más útil en este caso. Pero tengo un problema, porque las coordenadas polares son estas ecuaciones, estas. Y con estas ecuaciones yo puedo construir una circunferencia. Pero estas ecuaciones son insuficientes ahora. Porque si yo reemplazo estas ecuaciones en esta ecuación, voy a tener un problema. Este 4 me molesta, ya no voy a tener una circunferencia. Y yo quiero tener una circunferencia. Por lo tanto, modifico mis coordenadas polares a mi conveniencia. Esto es bien flexible. Puedo multiplicar, por ejemplo, a x por 2. De tal forma que al reemplazar acá voy a tener 4x al cuadrado y y que sea simplemente r seno de tita. Por lo tanto voy a tener un 4K y un 4K. Esa es una posibilidad. O sea, tengo dos posibilidades. Una ecuación puede ser esa y la otra ecuación podría ser esta otra. Control C. Fíjense las ecuaciones que podría tener. Control V. Y esto lo multiplico por 2. Y la otra ecuación podría ser y igual a r seno de tita. Tengo esas dos posibilidades. ¿Por qué esas dos posibilidades? Para desembarazarme del 4 que tengo acá. Si yo reemplazo estas ecuaciones, las que estoy colocando ahora, acá voy a tener 2 elevado al cuadrado, r elevado al cuadrado y coseno al cuadrado. Ese 2 al cuadrado va a ser 4. Por lo tanto, aquí voy a tener 4 radio al cuadrado, coseno de tita. Y si yo reemplazo luego esta otra ecuación en este segundo término, voy a tener el 4 que estaba ahí y voy a tener un radio al cuadrado y un seno al cuadrado. Por lo tanto, puedo factorizar de ambas ecuaciones 4 radio al cuadrado. Ese 4 pasa a dividir acá y el radio se vuelve 4. 16 dividido entre 4. Y el radio será raíz de eso, 2. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es eliminar el 4 que tengo aquí abajo. Eliminar ese 4 que está multiplicando a la variable y. Y eso lo consigo haciendo que y valga 1/2 de seno de tita. Las dos son válidas. Cualquiera de las dos manejan. A esto pueden manejar. A esto se le llama coordenadas polares generalizadas. Estoy generalizando las coordenadas polares. Las coordenadas polares se trabajan para circunferencias, se utilizan para trabajar circunferencias. Pero acá no tengo circunferencias, acá tengo elipses. Por lo tanto, voy a generalizar estas ecuaciones haciendo cosas tan simples como esto. O aumentar un 2 a esta ecuación o dividirlo entre 2. Si este fuese 3, por ejemplo, si tuviese un 3 aquí adelante, entonces acá tendría que tener podría aumentar un término que sería 1 sobre raíz de 3, para que ese 3 lo cancele. Entonces puedo tener cualquier cosa. A eso se le llama coordenadas polares generalizadas. Por eso estamos haciendo este ejercicio. Voy a usar estas, las que estoy proponiendo al principio, las que he propuesto al principio. Voy a usar estas.
Por lo tanto, voy a reemplazar a x con radio coseno del ángulo elevado al cuadrado más 4 que tenía aquí, por y al cuadrado, que es 1/2, esas son las ecuaciones que estoy usando, 1/2 radio seno de θ todo elevado al cuadrado, y fíjense que aquí voy a tener radio al cuadrado, coseno, aquí voy a tener un 4 que se me va a cancelar con este 4, voy a tener un radio al cuadrado y un seno al cuadrado. Factorizo el radio al cuadrado y me va a quedar simplemente radio al cuadrado igual a 16, porque el coseno al cuadrado más seno al cuadrado me va a dar 1. Por lo tanto, el radio vale 4. Ha cambiado. Si hubiese utilizado estas, el radio hubiese valido 2. Pero no interesa, es la transformación la que estoy haciendo. ¿Dónde se observa ese cambio? En el jacobiano de transformación. Porque ahora tengo que cambiar el jacobiano de transformación también, haciendo justamente lo que hemos hecho acá. Acá. Tengo que ir del plano XY al plano R θ. Pero ahora mis variables ya no son radio coseno del ángulo y radio seno del ángulo. Han cambiado. Ha cambiado en Y. Pero tengo que hacer exactamente el mismo ejercicio. Y también tengo que transformar las ecuaciones. ¿Dónde está nuestra? Y tengo que transformar las curvas. Estoy transformando la primera curva. Se ha transformado en una circunferencia de radio 4. Esta. La ecuación 1 se ha transformado así. Ahora voy a transformar la ecuación 2, la segunda elipse. Hay que transformar una por una. Hago exactamente lo mismo utilizando mis ecuaciones de transformación, las que estamos viendo, las ecuaciones color negro, y el radio se ha vuelto 2. Esto es una circunferencia de radio 2. Por lo tanto, ahora tengo una circunferencia de radio 4, tengo una circunferencia de radio 2. Luego transformo la recta, la siguiente, la ecuación 3, que era esto. Y valía esto. Y x vale esto, r coseno de θ. De acá despejamos el ángulo y encontramos que el ángulo vale arcotangente de 6. Recording has stopped. Luego transformamos la ecuación 4 y encontramos, haciendo el mismo procedimiento, que el ángulo vale pi cuartos. Pi cuartos. Por lo tanto, volviendo a este nuestro dibujito, voy a partir de pi cuartos hasta arcotangente de 6. Arcotangente de 6. Esa es la apertura de mi ángulo. Y el radio va a variar de 2 a 4. Es decir, que si bien la gráfica no está modificándose en este dibujo, pero si me hago otra gráfica, esto se habría transformado con lo que hemos hecho en una circunferencia de radio 4 y en otra circunferencia más pequeña, de radio 2, creo. En otra circunferencia más pequeña. Se han vuelto así. Y las rectas van a variar desde una recta que se llama pi cuartos hasta una recta que se llama arcotangente de 6. Y esta es la región. Fíjense, así hemos transformado con las coordenadas polares. En las coordenadas polares, como les dije al principio, a veces no se modifica la región o no los redibujo, pero si quisiese redibujar, tendría que dibujarlo así. Pero estas son las coordenadas polares generalizadas, ¿no? Porque en las polares puras no se modifica la región, sigue siendo lo mismo. Pero en las generalizadas, las elipses se vuelven circunferencias. Y la región sigue siendo este pedacito que tengo acá, pero ahora tengo una región más simétrica, ¿no? Más simétrica. Coloco límites en esta región. Y tengo que transformar además mi elemento de área, que es fundamental. X respecto de R, X respecto de θ, Y respecto de R, Y respecto de θ, pero transformo utilizando mis ecuaciones de transformación generalizadas, las nuevas. Y fíjense que el jacobiano de transformación, que es esto, ya no es R diferencial de R diferencial de θ. Ahora vale R medio diferencial de R diferencial de θ. En su casa, con la tranquilidad que puedan tener más un rato, pueden hacer lo mismo, pero utilizando estas ecuaciones de transformación, las rojas. Y allá su propio jacobiano va a cambiar, los límites van a cambiar, el tamaño de las circunferencias van a cambiar, y el jacobiano también va a cambiar, pero el resultado final va a ser el mismo. Por eso se les dice que son invariantes, ¿de acuerdo?
cambian las expresiones, pero no cambia el resultado final. Bueno, empezamos a colocar nuestros límites entonces. Fíjense que voy a evaluar primero para el radio. El radio varía de 2 a 4 con la transformación que hemos hecho. La primera elipse se ha transformado en una circunferencia de radio 4 y la segunda elipse se ha transformado en una circunferencia de radio 2. Por eso estoy colocando mis límites de 2 a 4. Y los ángulos variaban desde esta recta que se llama pi cuartos hasta esta recta que se llama arcotangente de 6. Arcotangente de 6. Estoy sacándolo del 1/2 porque el 1/2 era del jacobiano de transformación. Resolvemos y obtenemos un resultado como este. 3 veces arcotangente de 6 menos pi cuartos. ¿De acuerdo? Interesante, ¿no? El arcotangente de 6 es más grande que pi cuartos, definitivamente. Fíjense que la función tangente es una función que tiene que ver con la pendiente, y la pendiente es infinita sobre el eje Y. Por lo tanto, es un número muy grande, pero no hemos llegado hasta 90 grados. El arcotangente de 90 vale... ¿cuánto vale? A ver, el arcotangente de 90. Infinito. Es grande, ¿no? De acuerdo, jóvenes. Por lo tanto, este es mi resultado. Quiero que observen una cosa bien interesante acá. Hemos resuelto el problema con coordenadas polares y hemos hallado solo en el primer cuadrante. Y el resultado es esto. Pero hay dos de esas regiones, ¿no? Está acá y esta otra que está más clara. Son dos. Si quisiese hallar de las dos, tendría que multiplicar mi resultado por 2. Pero en la pregunta nos han pedido solo en el primer cuadrante. Y en el primer cuadrante yo tengo esta apertura angular y esta otra apertura angular. La primera que es pi cuartos y la otra que es esta otra. En cambio, la apertura angular para la otra región es más complicada, sería esta, ¿no? Es decir, el ángulo que existe desde 0 hasta acá, que ya no es pi cuartos. Va a ser un pi cuarto, 2 pi cuartos, 3 pi cuartos, 4 pi cuartos, 5 pi cuartos. Voy a empezar en 5 pi cuartos y voy a terminar en esta otra. Entonces, para evitarme ese problema, lo que voy a hacer, y como la región es simétrica, voy a calcular solo de esta parte y lo voy a multiplicar por 2 mis resultados. Pero en este caso no necesito hacer eso porque me están pidiendo solo en el primer cuadrante. Acuérdense de eso porque les voy a comentar lo mismo más un rato. ¿De acuerdo? Sigamos. Bueno, borramos esta parte y ya no nos sirve para la explicación. Es como borrar nuestra pizarra virtual. Y borramos. Nos vamos al siguiente ejercicio si se ha entendido esto. ¿Qué les estoy enseñando en este segundo ejemplo? Lo que les estoy enseñando es a construir coordenadas polares generalizadas y a realizar todo el proceso nuevamente y a transformar región curva por curva con las nuevas coordenadas. He transformado la primera elipse, se ha vuelto una circunferencia. He transformado la segunda elipse, se ha vuelto otra circunferencia. He transformado esta recta, reemplazando las ecuaciones de transformación, y se ha vuelto esta recta, que se llama θ igual arcotangente de 6, una recta constante en coordenadas polares, y he transformado esta otra recta en esta, que se llama θ igual a pi cuartos. Y hemos transformado el elemento de área también para mis nuevas variables. X igual a r coseno de θ y y igual a r seno de θ dividido entre 2. Variables intermedias siguen siendo x y y. Y variables finales son radio y ángulo. Yo estoy yendo del plano x y y al plano r θ. Por eso r θ va abajo. Y a esto se le llama también jacobiano. Y siempre tiene que ser positivo. Veamos otro ejemplo. Calcular el volumen encerrado por esas superficies, me dice. Veamos. La primera superficie, ¿qué es? ¿Qué es esto?
La superficie 1, esa que estoy resaltando con plomo. ¿Qué es? ¿Qué se llama? ¿Qué dicen jóvenes? ¿Me están escuchando, no? Conferencia de radio 3. Sí, Circunferencia de radio 3. No, Un cilindro. un cilindro, cuya sección es una circunferencia de radio 3. ¿Por qué yo sé que es un cilindro? Porque ahora me están pidiendo un volumen, y el volumen está en el espacio. Por lo tanto, esta circunferencia en el plano XY se desarrolla como un cilindro en el espacio. Tengan cuidado con esas cosas. La otra, ¿qué es? Es otro cilindro. Solo que ahora en corte ya no me da una circunferencia. Ese cilindro en corte me da una parábola. Una parábola cuyo término lineal es z y por lo tanto se abre sobre el eje z y se desarrolla paralelamente al eje x. Y z igual a 0 es un plano. Veamos su gráfica. La gráfica es esa. La gráfica es esa. A ver, fíjense un ratito, vean esa gráfica. Mientras me pongo una chompita porque me está haciendo frío, o un saquito. El cilindro es el cilindro rojo, el cilindro circular, este. La circunferencia que estaban viendo está en el plano XY. El otro es otro cilindro que tiene la forma de una parábola. Aquí está. Ya. La parábola y el cilindro, que se desarrolla paralelamente al eje X. El eje X es el eje rojo. Cuando yo intersecto el cilindro parabólico con el cilindro circular, tengo esta curva de intersección. Y el volumen que quiero hallar, por lo tanto, tiene que partir del plano XY, llegar hasta el cilindro verde, hasta el cilindro parabólico, y está encerrado además por el cilindro circular. El volumen es esta partecita. Esta partecita. Y hay dos. Tengo uno acá y tengo otro acá. Mi volumen es eso. Fíjense que la base de la figura, del volumen que voy a tener va a seguir siendo una circunferencia. Si yo veo desde aquí, si donde estoy poniendo el cursor estoy yo ubicado y miro hacia abajo, voy a ver una circunferencia. Por lo tanto, la base del volumen, no se olviden que el volumen es base por altura. En este caso, la base de mi volumen está encerrada por una circunferencia. Es un círculo. Por lo tanto, como tengo un círculo, yo creo que es mejor utilizar coordenadas polares, porque voy a terminar colocando límites en la base, ¿no? ¿Y la altura quién va a ser en este caso? La altura en este caso va a tener que ser este cilindro, porque si ustedes caminan en la base, van a estar caminando encerrados por una circunferencia, y si levantan la vista, dentro de la circunferencia, siempre van a ver al cilindro parabólico, al cilindro pintado con verde. Por lo tanto, una vez que tengo identificado eso, ya puedo empezar a colocar mis límites. El volumen es esto. El volumen es esto. En coordenadas cartesianas rectangulares. Mi base está en el plano XY y la altura es z, la variable z. Parto del plano XY y llego hasta z. Y cuando digo llego hasta z, quiere decir que estoy mirando la parte inferior de este cilindro, ¿no? De este cilindro parabólico. Por lo tanto, mi base va a estar en el plano XY y mi altura es z. Empiezo a transformar. Voy a usar coordenadas polares. El cilindro que tenemos, fíjense, el cilindro que tengo ahí, x al cuadrado más y al cuadrado, tiene forma circular y está encerrada por una circunferencia y no es una elipse. Por lo tanto, aquí voy a utilizar directamente las coordenadas polares sin hacer ninguna modificación como hemos hecho acá. Acá hemos modificado las polares porque no tenía un cilindro circular, tenía un cilindro elíptico, o tendría un cilindro elíptico. Por eso hemos modificado. Acá no hay necesidad de hacer eso, solamente tengo una humilde circunferencia de radio 3. Su modificación es facilito, x al cuadrado más y al cuadrado en polares va a ser radio al cuadrado igual a 9, y despejando de ahí el radio sale 3. Fíjense que hay una raíz incorporada, ¿no? Pero esa raíz
como tiene dos signos, nosotros en esa raíz, como tenemos dos signos, vamos a escoger siempre el signo positivo, porque el radio es positivo, no es negativo, es radio. Luego transformamos la otra superficie, Z es Z nomás, porque en polares solo hay X y solo hay Y para transformar, así que se queda como Z nomás. Y tenemos que Y vale R al cuadrado seno al cuadrado, por lo tanto, obtenemos que la transformación es esta. Esa es la altura. Y, bueno, en realidad solo estamos parametrizando la altura. Y Z es igual a 0. Por lo tanto, Z, que tengo acá, esa es la función f de x y es mi altura, que en este caso vale Z igual a 1/3 de y al cuadrado. Tengo que parametrizar esta ecuación. En lugar de y voy a colocar su ecuación de transformación, por lo tanto sale esto. El elemento de área, diferencial de x, diferencial de y, no se transforma de manera sencilla con el radio. No necesito hacer cada vez lo mismo. Me tengo que acordar de memoria que para polares la transformación vale R, su jacobiano de transformación. Por lo tanto, ese R tengo que ponerlo como un término que está multiplicando al diferencial de R y al diferencial de θ. Y ya está. Mis límites. Mis límites van a ir de 0 hasta 3, porque ese es el radio de esta circunferencia, que es su proyección en el plano X y sigue siendo la misma, por lo tanto varía de 0 a 3. Y el ángulo variará de 0 a 2π. Y así barro toda la circunferencia, ¿no? Estamos haciendo toda la circunferencia. Quiere decir que estoy haciendo esto. Estamos haciendo esto. Eso es la base del cilindro. Estoy viendo desde acá arriba hacia abajo. Y mi radio va a partir de acá y va a llegar ahí. Digamos ahí. Por lo tanto, estamos haciendo variar desde 0 y da una vuelta completa. De 0 a 3, 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 hasta llegar a 2π. El radio nunca se anula acá, ¿no? No es como en la lemniscata. Por eso estoy colocando de 0 a 2π el ángulo. Y el radio siempre de 0 a 3. Y la altura, Z está variando desde 0 hasta la base de este cilindro verde, hasta el cilindro en realidad. Y eso está expresado en esta ecuación. En esta ecuación que está resaltada con plomo. Hasta ahí, te lo puedo pintar rojo. Eso es la altura. La altura también va variando en función del ángulo. A medida que el ángulo va variando, la altura también va cambiando. En algún momento valdrá 0, en otro momento valdrá tendrá un valor máximo, 1, etcétera, etcétera. Pero va variando, fíjense, la altura va cambiando. Aquí sobre el eje X, la altura vale 0, estoy pegado. Pero en 90 grados la altura es máxima. Y eso también se refleja acá, ¿no? En 0 grados no hay altura. Es 0. Y en el eje Y la altura es máxima. Coincidiría con esto. Desde acá hasta acá. Esa es la altura en el eje Y, máximo. Y va cambiando. Y eso se refleja también en esta ecuación que lo hemos resaltado con rojo. Bueno, procedemos a simplificar algunos términos. Aquí tengo un radio. Acá tengo otros dos radios, por eso parece radio al cubo. Θ es una constante para R, así que lo dejo en principio para integrar. Solo integro para el radio. Pues su integral va a ser 1/4 de radio a la cuarta. Ese 4 se multiplica con este 3, por eso me sale 1 sobre 12. Reemplazamos nuestros límites e integramos la función seno, seno al cuadrado. La función seno al cuadrado, bueno, habrá que integrar utilizando sustitución trigonométrica, ¿no? Cambiaremos eso por 1 menos coseno de 2 veces el ángulo dividido entre 2. Bueno, y este 81 sobre 12 también puedo simplificar. Pues son múltiplos de 3 ambos. Pero el resultado final me sale 27/4 de pi. Acá lo ideal era utilizar coordenadas polares, porque en coordenadas polares me abstraigo de tener que trabajar con raíces. Porque si hubiese querido resolver utilizando, no sé, el método de las cartesianas rectangulares,
hubiese tenido que colocar mis límites primero para X o primero para Y. Hubiésemos tenido que hacer eso, ¿no? Primero para Y, trazábamos una recta paralela al eje Y así, y encontrábamos de que Y siempre va a variar desde el eje X hasta la circunferencia. Y la circunferencia se despeja, la variable Y se despeja con una raíz. Así que no me convenía. Y fíjense que en polares la raíz desaparece. Entonces, en este caso, las polares son la mejor opción. La mejor opción. Y hemos calculado un volumen que parecía complicado, pero que en polares se resuelve mucho más fácilmente. Veamos transformaciones más generales. Las coordenadas polares son transformaciones, y es una transformación lineal. Fíjense, las elipses se vuelven circunferencias, ¿no? En el ejercicio anterior, esta elipse se volvía circunferencia. Estamos cambiando la región, estamos modificando. ¿Qué pasa si ahora tengo cosas más generales? A eso se le llama transformaciones lineales. Y veamos eso en el siguiente punto. Transformaciones admisibles. Voy a hacer exactamente lo mismo, pero con cosas más generales, con ecuaciones que yo me voy a inventar. ¿Cuándo una transformación se permite? ¿Cuándo se hace una transformación? Si nos acordamos de las polares, se hacen transformaciones básicamente por dos motivos, ¿no? Uno, la región puede ser compleja, eso hemos visto acá, en este ejemplo. Esta región era compleja. Tenía tres subregiones. Tenía una pequeña región acá, tenía otra región al medio y tenía otra región acá. La región puede ser compleja. O la integral puede ser compleja. Al despejar raíces, voy a tener integrales con raíces que implican siempre hacer una transformación trigonométrica o resolver utilizando el método de las integrales elípticas. Pueden ser complicadas las integrales. Entonces, esos son los dos motivos por los que uno hace una transformación. La región puede ser compleja o la integral puede ser ardua. Entonces, para evitar cualquiera de estas contingencias que tenemos, hacemos una transformación. ¿Y cómo se hace una transformación? Haciendo exactamente lo mismo, teniendo las ecuaciones de transformación y encontrando las regiones, transformando las regiones y colocando límites en la nueva región. ¿Yo dónde he colocado límites cuando he resuelto esta integral? En el sistema polar. ¿Dónde he colocado límites cuando hemos resuelto esto? En el modelo polar. He colocado límites para ángulos y para radios. Me he olvidado de X y me he olvidado de Y. Por lo tanto, se colocan límites en la nueva región. Veamos directamente con un ejemplo, porque es básicamente lo mismo que las coordenadas polares. Y me están pidiendo resolver esta integral. Esa integral nos están pidiendo resolver. ¿Cómo resuelvo esta integral? La región no es relativamente compleja. Fíjense, la región R es esta, que está dibujada ahí. La primera ecuación, x menos y igual a 1, es la recta verde. Lo estoy señalizando con colores, es la recta verde. Corto en x igual a 1 y en y igual a menos 1. Corto en menos 1 en y en 1 en x. Es esta recta. La recta 2 es parecida, pero corto ahora en 2 y en menos 2. Luego tenemos x igual a 0. Ese es el eje y, pintado con rojo. Y luego tengo y igual a 0, es el eje x, pintado con naranja. La región es esta. Si nos fijamos en esa región, no se puede resolver con una sola integral, ¿no? No se puede resolver. Se tendría que resolver con dos integrales, si queremos utilizar las coordenadas cartesianas rectangulares. Voy a colocar esa línea auxiliar en principio para que nos demos cuenta. Lo voy a pintar con color negro, digamos. Más gruesito para que se vea. Si quiero colocar primero para y mis límites, voy a empezar ahí, en x igual a 0. Y voy moviéndome, y y siempre va a variar desde la recta azul hasta la recta verde. Fíjense, siempre va moviéndose así, hasta llegar a este punto, hasta x igual a 1. Porque por encima de x igual a 1, ahora la región está variando desde la recta inferior hasta el eje X. Por lo tanto, hemos cambiado de límite superior. El límite superior ha cambiado.
El límite inferior se mantiene, pero el límite superior ya no. Eso implica dos regiones. A eso nos referimos cuando decimos que la integral podría ser ardua. ¿Qué pasa ahora si quiero colocar límites primero para el eje X? Si quiero colocar primero para el eje X, tendré que hacer lo mismo. Ahora trazaremos una recta paralela al eje X. Lo vamos a resaltar con negro para que se vea mejor y lo vamos a poner un trazo más grueso. El eje X. El eje X tendría que partir, veamos, partiríamos de ese punto. Y tendría que partir de -2. Y voy subiendo Y. Y parte del eje Y, o perdón, X parte del eje Y hasta esta recta azul. Y eso sucede hasta Y igual a -1. Cuando Y es -1, seguimos partiendo del eje Y y llegamos hasta la recta azul, con este movimiento paralelo al eje X. Y cuando estamos por encima del valor 1 o -1 en Y, ahora el límite inferior ha cambiado, porque el límite inferior va a ir de la recta verde a la recta azul. Por lo tanto, por cualquiera de los dos lados, tengo una integral ardua. O dos integrales. O en realidad su geometría es compleja. Su geometría es compleja, ¿no? Necesita dos regiones en cada caso. Tengo dos integrales, eso puede significar trabajo arduo. Ahora me voy a fijar en la integral. ¿Cómo integro eso? Si quiero resolver primero para X, que ya tiene dificultades porque implica dos regiones, ¿cómo resuelvo esto? Esta integral, ¿cómo lo resolvemos? Si resuelvo primero para X, X está arriba y X está abajo. Y está arriba y está abajo. Ambas variables están en el numerador y en el denominador. Resolver esta integral es compleja. No es fácil. Por lo tanto, voy a tener nuevamente una integral difícil. Lo que voy a hacer es una transformación, pero ahora me voy a inventar las transformaciones. Necesito dos variables. Necesito una variable que sea similar a X y una variable que sea similar a Y. Fíjense que esta integral se resuelve con dos variables, por lo tanto necesito dos variables. Me voy a inventar las ecuaciones de transformación. Uno se inventa, pero se inventa con criterio, ¿no? No es decir cualquier cosa. Hay que inventarse con criterio. Podría decir, por ejemplo, que la ecuación que tengo aquí arriba, X más Y, que sea U, y que X menos Y sea B. Puedo usar esas dos ecuaciones. Fíjense, estoy planteando ahí ya mis ecuaciones. Estoy planteando mis ecuaciones. Yo quiero que en el numerador tenga una sola variable y ya no dos, y en el denominador tenga una sola variable y ya no dos. Así es más fácil. Si yo tengo e elevado a la u sobre b, va a ser más fácil integrar. Por lo tanto, fíjense, me estoy inventando, entre comillas, pero me estoy inventando con criterio, fijándome bien qué es lo que me conviene. Y en este ejercicio parece que me conviene mejor tener una sola variable arriba, por lo tanto, u, que se llame a x más y, y le voy a llamar b a x menos y. Mis ecuaciones de transformación, por lo tanto, serán esas. Pero aquí tengo un pequeño problema. Porque yo necesito tener las variables finales siempre finales en este lado de la ecuación. Yo necesito siempre tener x y y despejados. Eso es lo mejor. En las polares teníamos, ¿dónde están nuestras polares? Acá, por ejemplo, en estas que hemos utilizado como polares generalizadas, yo tenía x y tenía y despejados, porque yo quiero partir de x y llegar a v. Yo quiero derivar x y directamente respecto de r o respecto de θ. Por lo tanto, mis variables x y deberían estar siempre despejadas. Es más fácil. Es más fácil. Y en las ecuaciones que estoy proponiendo, x y no están despejadas. ¿Por qué yo quiero que estén despejadas? Yo quiero que estén despejadas para construir mi jacobiano de transformación, porque el jacobiano de transformación me permite ir del plano x y al plano v. Por lo tanto, las nuevas variables que me estoy inventando deberían estar abajo. Debería poder derivar x respecto de u y y respecto de u, y x respecto de b y y respecto de b. Facilito. Lo podemos resolver, sin embargo, sin ningún problema ahí, ¿no? Yo podría agarrar estas dos ecuaciones, volverlas implícitas
y derivar utilizando jacobianos. Aparte de este jacobiano, usar más jacobianos, porque necesito esto. X respecto de U, necesito X respecto de B, y es respecto de U, y es respecto de B. Por lo tanto, podría agarrar estas dos ecuaciones y podría decir, por ejemplo, no voy a despejar absolutamente nada, y me voy a acordar de lo que me han enseñado. Y lo que me han enseñado es U menos X menos Y igual a 0. Y de la otra ecuación podría decir, eso va a ser igual a B menos X más Y igual a 0. Y formo este par de ecuaciones implícitas, el que tengo arriba, que lo voy a pintar con rojito, y el que tengo a continuación, y lo voy a pintar también con rojito. Por lo tanto, esta función se llamará f y esta función se llamará g, y hallaré un jacobiano exclusivo para hallar esta primer término, y luego este segundo, y luego este tercero, y luego este cuarto. Tengo que resolver 4 jacobianos. Y aparte construir este otro jacobiano que me sirve para transformar el elemento de A. Hay muchos jacobianos que hay que hacer. ¿Cuál sería mi primer jacobiano? A ver quién me dice. ¿Cuál sería mi primer jacobiano? Para encontrar el primer término de este determinante. El primer término. ¿Cómo hallo esa derivada? Bueno, podríamos hacer jacobianos haciendo lo siguiente, ¿no? Podría decir esto. Lo vamos a copiar para ver cómo podría ser esa derivada. Y eso va a ser igual a jacobianos. Vamos a insertar nuestras ecuaciones. Acá arriba voy a tener un jacobiano, que voy a poner J de jacobiano, o expresarlo así, que es lo mismo. Pero voy a usar una J de jacobiano para acordarnos, y en este jacobiano tengo que construir cosas. Tengo eso arriba, y tengo abajo también lo mismo. Control C, Control V. ¿Cuántas funciones tengo? Tengo 2, f y g. Entonces ahí tendría que poner f y g. ¿Cuántas tengo abajo? Las mismas, f, g. ¿Qué tengo acá? Tengo que empezar abajo. ¿Cuántas variables intermedias? Mis variables intermedias tienen que ser, ¿quiénes saben? X y Y. X, Y. ¿Y quiénes serían mis variables finales? U y B. En la columna de X coloco U y en la columna de Y coloco Y. Ya está. Hago todo esto, encuentro la derivada de f respecto de u, f respecto de y, g respecto de u, g respecto de b, luego f respecto de x, etcétera, etcétera, etcétera. Encuentro esa derivada y reemplazo acá. Tengo que hacer todo eso. Tengo que hacer todo eso. Y luego acá, y luego acá, y luego acá. Tengo que hacer 4 de estas cosas. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que no me pelee con eso y haga ese trabajo despejando directamente x y y de estas ecuaciones. O sea, resolver previamente. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Ahora estoy despejando u y b en términos, perdón, x y y en términos de u y de b. Por lo tanto, mis variables intermedias ahora son x y mis variables finales son u y b, que es lo que he hecho también acá. Mis variables intermedias son x y mis variables finales son u y b. Y encontramos las derivadas. Pero haber hecho esto es más fácil. Es más fácil y más directo, porque ahora el jacobiano lo puedo construir directamente. X respecto de U, X respecto de B, las mismas derivadas que tengo aquí arriba, las puedo derivar ahora directamente sin necesidad de recurrir al jacobiano, porque si no hacía eso y utilizaba este método de hacer derivación implícita, hubiese construido 4 jacobianos para meter aquí. Uno acá, otro acá, otro acá y otro acá. Por lo tanto, esas derivadas las hubiese tenido que calcular como jacobianos. Imagínense, hubiese tenido que agarrar ese término y ponerlo acá. Así encontraría ese primer término. ¿Dónde estamos? Ahí lo hubiese tenido que poner. Y luego otro jacobiano acá y otro jacobiano acá. En realidad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 jacobianos teníamos que calcular. El jacobiano es un determinante, ¿no? Teníamos que haber hecho todo eso.
Pero nos hemos ahorrado mucho trabajo despejando las variables. En los casos que se pueda hay que hacer eso. Es más recomendable siempre despejar. Y por lo tanto ya puedo encontrar mis derivadas parciales de manera directa. Y nos encontramos con que el determinante vale o es negativo. El jacobiano de transformación es negativo. Eso tiene una implicación vectorial, ¿no? Quiere decir que el nuevo modelo geométrico que estoy utilizando se desarrolla en un espacio vectorial de giro izquierdo. Por lo tanto, debería intercambiar las columnas en mi determinante. Esto debería venir adelante y este atrás para cambiar el signo y el movimiento de giro derecho o giro izquierdo que tiene ese modelo vectorial. Eso han debido ver en álgebra lineal seguramente. Se cambiaban filas y columnas o columnas para volverlo de giro derecho a un modelo vectorial. Acá se resuelve más facilito en cálculo. En cálculo se resuelve poniéndole valor absoluto. Y lo volvemos positivo porque yo sé que el elemento de área siempre tiene que ser positivo. Y este jacobiano de transformación que lo estoy poniendo con valor absoluto, también se lo representa así, como hemos visto la primera clase cuando veíamos integrales dobles. ¿De acuerdo? El siguiente paso es transformar las curvas. ¿Cuántas curvas tengo? Tengo 4. Tengo 1, 2, 3, 4. Cada una de esas curvas tengo que transformar con mis ecuaciones de transformación. Mis ecuaciones de transformación son estas. X vale esto y Y vale esto. Lo que hemos despejado, mis variables intermedias despejadas y mis variables finales libres, como variables independientes. Por lo tanto, acordándonos y teniendo en mente estas ecuaciones, voy a transformar la primera ecuación. X vale, o hemos encontrado que vale U más B sobre 2, U más B sobre 2, Y valía U menos B sobre 2, se están restando, estaba igualado a 1, hacemos operaciones acá y encontramos de que B vale 1. Transformamos la segunda ecuación y encontramos de que B vale 2. Transformamos la tercera ecuación, X igual a 0, por lo tanto X lo igualo a 0 y encontramos de que B vale menos U. Y transformamos la última ecuación, Y igual a 0, y encontramos de que B es igual a U. Por lo tanto, si yo grafico eso en el plano UV, porque ahora tengo un plano que se llama UV, ya no es eretita, ya no es X, Y, mis variables son U y B, por lo tanto, en el plano UV, graficamos nuestras nuevas curvas. La primera es B igual a 1, que será la curva verde que tengo acá. Luego tengo B igual a 2, que será la recta azul que tengo acá. Luego tengo X igual a 0, que se ha transformado como B igual a menos U. Y luego tengo la otra que se transforma como B igual a U. Bueno, los colores están cambiados acá. Fíjense cómo ha cambiado la región. Teníamos una región como esta, y el efecto de la transformación ha sido girar todo esto. ¿Se dan cuenta qué bonito? Es como si lo hubiésemos girado, y esto que estaba así medio echado aquí en el plano X, Y, en el plano V, se ha vuelto horizontal. Esa región, su figura más o menos es la misma, pero ya no está acá. Está aquí arriba. Es como si lo hubiésemos girado. Pero también ha cambiado seguramente su tamaño, porque ahora tenemos que encontrar, ya ha cambiado su tamaño, fíjense. Y esto es el factor de escala. Se ha vuelto más grande. Se ha vuelto más grande. Por eso tengo que multiplicarlo por 1/2 para que tenga nuevamente el valor real. Eso es el efecto de la transformación. Cuando uno ve más allá de la simple ecuación o del procedimiento, cuando esto excede el concepto de tutorial, esto no es un tutorial lo que les estoy dando, es una clase. Y cuando les enseño, digamos, el concepto geométrico de lo que estamos haciendo, esto tiene o adquiere significado, ¿no? Y uno se sorprende, dicen, qué bonito, porque con la transformación que estoy haciendo, lo estoy modificando, incluso le estoy dando un movimiento a la figura, porque de lo que estaba acá, lo he vuelto acá, pero con el efecto de la transformación, el tamaño ha aumentado, y ese tamaño se refleja en este jacobiano. Se ha vuelto a la mitad, tengo que dividir entre la mitad del elemento de área, debo dividirlo entre 2, para que tenga el resultado real.
Por eso le he puesto un R', porque la región ya no es la misma. En las transformaciones, las regiones siempre cambian. Siempre cambian. Ahora voy a colocar límites, porque la integral que tenía que resolver era una cosa como esta. A x más y le he llamado u, y a x menos y le hemos llamado b. Y el elemento de área se ha transformado como la mitad de diferencial de u, diferencial de b. Lo vuelvo a... Y fíjense que la región aquí era R, y ahora tengo una nueva región que es R'. El 1 medio lo sacamos fuera de la integral y coloco mis límites en la nueva región. Parece que me conviene colocar límites primero para u, porque u va a variar desde esta curva hasta esta otra curva, y b siempre va a variar desde 1 hasta 2. Entonces, mi primera integral que sea para u, por lo tanto, despejo u, que va a variar desde la recta con pendiente negativa hasta la recta con pendiente positiva, y b varía de 1 a 2. Y esta integral es más fácil de resolver, porque para u, b es una constante. Integrando sale directamente esto. Colocando mis límites, el término exponencial desaparece y simplemente estaría evaluando. Bueno, se vuelve una constante en realidad el término exponencial y solamente evaluaría para la integral de y sus resultados sale esto. Interesante. Hemos hecho una transformación lineal. Le hemos aplicado una geometría diferente al resultado. Ya no estoy en el plano XY, ahora estoy en una geometría diferente, estoy en un modelo geométrico diferente. Y en ese modelo geométrico la integral es mucho más fácil de resolver, pero el resultado siempre es un invariante. El resultado va a ser el mismo en cualquier geometría. Si ustedes pueden calcular el área directamente en su máquina de calcular en esta integral o calcular esta integral directamente, el resultado que deberían obtener numérico debería ser una cosa parecida a esto, donde es una constante, es la constante, ¿no? Hay una cosa bien interesante acá. Fíjense que el jacobiano que yo tengo que hallar siempre es este. Siempre es este. Quiero ir del plano x y que está arriba al plano v. Mis variables intermedias son x y, mis variables finales son v. Pero si yo lo multiplico en el proceso diferente, es decir, de ir del plano v al plano x y, yo multiplico esos dos jacobianos que son resultados numéricos, el resultado siempre sale 1. Por eso a veces hacemos cosas como esta. A veces los ayudantes hacen cosas como esta, o eso es útil también tener en cuenta esto. A veces no hallamos directamente esto porque era difícil, ¿no? Fíjense, hubiese tenido que hacer con jacobianos, con derivación implícita, hallar esto se ponía un poco complicado. Acá lo hemos resuelto despejando u y v y haciendo directamente esto. Pero si quería trabajar directamente con esto, con estas ecuaciones negras, con la parte negra de las ecuaciones, entonces podría haber hallado el otro jacobiano, ir de u, b al plano x, y, porque era fácil derivar u respecto de x, u respecto de y. En ese par de ecuaciones es fácil encontrar u respecto de x, u respecto de y, b respecto de x y b respecto de y. Si hubiésemos hallado por ese lado, nos podíamos conformado haciendo esto. Decía, fíjense, yo voy a hallar eso. En realidad no. Voy a hallar esto es lo que yo quiero hallar. Esto es lo que yo necesito, porque esto es el jacobiano, esta es la puerta que me permite ir de x y a v. Y la otra es la puerta que me permite ir de v a x y. Entonces diríamos eso debería ser igual a una expresión como esta. 1 sobre este otro jacobiano. Su inverso. No sé si me están entendiendo lo que quiero decir. Podía haber hallado lo mismo, pero derivando con las otras ecuaciones y sacándole su recíproco. ¿Hola? ¿Hola? Viejita, termina mi clase. ¿De acuerdo? Entonces, seguramente si ustedes hallan este jacobiano, el de aquí abajo, el que está en el denominador, el resultado que van a obtener es menos 2. De tal forma que como yo quiero en realidad este otro, al dividirlo entre 2 voy a tener menos 1 medio, que es el que hemos calculado de manera directa. Menos 1 medio.
Pero si lo hacía utilizando este otro procedimiento y usaba estas ecuaciones de transformación sin transformar absolutamente nada, necesariamente hubiese tenido que utilizar esta expresión. Y es bien interesante esta expresión, ¿no? Porque es como si este denominador rojo lo cancelara con el con el numerador negro, y este numerador rojo lo cancelaba con el denominador negro. Este con este me va, este con este me va y me queda uno. Quiere decir que los modelos son recíprocos. Este modelo es recíproco a este otro. Entonces, en algunos casos pueden usar también este procedimiento. En vez de despejar las variables x y y en términos de u y de b para encontrar esto, podrían mantener las variables como están y sacarle su recíproco al final. El problema de esto es que de todas formas necesito x y y en términos de u y de b para transformar las regiones. De todas formas necesito tener x en términos de u y de b, por lo tanto, nunca pierdan de vista esto. Esto es lo que normalmente deberíamos hacer, digamos. Pero no siempre. Va a depender del ejercicio. ¿De acuerdo? Va a depender del ejercicio. Si no despejaba nada, si no tenía los términos con rojo, podía haber trabajado con esto y encontrar u respecto de x, b respecto de y, hallar ese jacobiano, ese determinante, y luego sacarle su recíproco para tener lo que realmente necesito. Pero viendo las ecuaciones que tengo que transformar, yo necesito saber cuánto vale x, y no necesito saber cómo se transforma y para eso, indefectiblemente, necesito tener x y despejado en términos de u y de b. A eso se le llama transformación lineal. Estas cosas que estamos haciendo son transformaciones lineales. La primera transformación son las polares, las más conocidas, las coordenadas polares. Pero hay transformaciones más generales cuyo procedimiento es exactamente el mismo. Necesito ecuaciones de transformación, necesito transformar elementos de área, necesito tener x y y en términos de u y de b, necesito reparametrizar la función f de x y si es que hubiese. En este caso hemos reparametrizado esta función, ¿no? ¿Dónde está el ejercicio? Hemos reparametrizado la cantidad subintegral. Dependía de x, dependía de y. Ahora, al reparametrizar, depende de u y depende de b. Hallar la transformación. Y es una transformación admisible también, es una transformación permitida, porque el jacobiano de transformación es diferente de cero. Es la única condición. Y si sale negativo, como en este caso, lo vuelvo positivo haciendo una cosa tan fácil como esta de olvidarse signo, ponerle valor absoluto. Esto no es determinante, es valor absoluto. Este es el determinante. Y acá las líneas verticales significan valor absoluto. Le estoy aplicando valor absoluto a esto. ¿Por qué le estoy aplicando valor absoluto? Porque de otra forma encontraría un resultado con signo cambiado. Y si estoy calculando un área, el área saldría negativa. Y eso no es posible, ¿no? Eso no es posible en los sistemas de giro derecho. Y la transformación tiene este efecto geométrico tan bonito como ese que se ve. ¿De acuerdo? Sigamos avanzando. Vayamos a las integrales triples. Antes de pasar a las integrales triples, que por lo menos vamos a hacer una definición cortita, ¿hay alguna duda con esto que hemos visto de las transformaciones? No, Inge. Ok, sigamos entonces dando el siguiente paso. Veamos las integrales triples. La integral triple ahora significa que tendrá tres símbolos de la integral, habrá una cantidad subintegral y su elemento de integración ahora ya no es un elemento de área, ahora es un elemento de volumen. Fíjense cómo hemos ido avanzando, ¿no? En cálculo 1 tenía elementos de línea, diferencial de x, y resolvía para una única variable. En cálculo 2 hemos saltado de elementos de línea a elementos de área. Y ahora estamos saltando a elementos de volumen. ¿Tendrá alguna interpretación geométrica? Geométrica no, porque aquí tengo ya cuatro variables. Tengo x, tengo y, tengo z, y a esta función le puedo llamar, a la función f de x, y, z, le puedo llamar w. Puede ser w. Por lo tanto, estoy en presencia de un volumen multiplicado por una variable adicional, que podría ser w, esto que estoy queriendo marcar y que no me sale. Eso.
Eso podría ser ahora W. W es igual a f de x y z. Por lo tanto, tengo 4 variables. Tengo x, tengo y, tengo z y una variable W. Esto podría significar un hipervolumen. Un hipervolumen. Un volumen con en un espacio vectorial de dimensión 4. ¿Existirá? Matemáticamente sí, pero ya no lo puedo percibir geométricamente en nuestra realidad que es tridimensional. ¿Cómo se colocan límites? Exactamente de la misma forma, de adentro hacia afuera. Solo que ahora los límites voy a tener en el primer caso una función que va a depender de x y de z, en el segundo caso una función que depende de z y en el último caso constantes. Constantes. Veamos cómo se colocan límites. Es exactamente lo mismo, solo que hay que tener cuidado porque ahora la región de integración ya no es una región del plano x y. La región de integración es un volumen. En el sistema cartesiano rectangular, la variable de integración es un elemento diferencial de volumen y eso es diferencial de x, diferencial de y y diferencial de z. ¿Qué significa eso? Significa que estoy multiplicando en producto triple mixto la base de este espacio vectorial. Y la base es I, la base es J, la base es K. Es decir, está formado por esos vectores la base. Y el producto triple mixto de esto es 1. No se olviden que el producto triple mixto representa un volumen, ¿no? Un volumen. Y es un volumen que se desarrolla en el espacio vectorial tridimensional. Geométricamente, el producto triple mixto es un volumen. Acuérdense del primer capítulo, cuando veíamos vectores. Productos triple mixtos siempre asociados a volúmenes. Por lo tanto, este volumen es el producto triple mixto de la base del espacio vectorial x y z. Y este producto triple mixto vale 1. Por eso es que no aparece nada. Para sistemas más generales, igual que en este caso, cuando hagamos transformaciones lineales, este producto triple mixto de los elementos de la base es nuevamente el jacobiano. El jacobiano que me permite ir del espacio x y z a un nuevo espacio que va a ser v y w. Por lo tanto, tendré que hacer un determinante haciendo x respecto de u, x respecto de v, x respecto de w, primera fila, segunda, y es respecto de u, y es respecto de v, y es respecto de w, segunda fila, y la tercera lo mismo para z. Derivaremos respecto de u, respecto de v y respecto de w. A eso le vamos a llamar también jacobiano de transformación. Igualito que en el plano, ¿no? En el plano solamente tenemos x y y, u y v. También teníamos un jacobiano de transformación. Solo que ese jacobiano de transformación no era un producto triple mixto, era un producto vectorial porque representaba un área. Un área. Siempre estoy relacionando con espacios vectoriales. Pero la formulita que tengo que acordarme es esto. ¿De acuerdo? Para el espacio cartesiano rectangular, tan fácil como esto. Para espacios más generales, el elemento de volumen se transforma introduciendo su jacobiano de transformación. Veamos un ejemplo, y con eso vamos a terminar nuestra clase. Me piden hallar el volumen encerrado por este plano y por este otro plano, en el primer octante. Nos faltan aclarar eso, en el primer octante. En el primer octante. Veamos ahora. La segunda ecuación es este plano celeste. Y he dibujado solo una parte de ese plano celeste. Es z igual a 6. Es un plano horizontal, es un plano paralelo al plano XY. Al plano XY. El plano celeste también es infinito, pero lo estoy dibujando solo en la parte que nos interesa. Y este otro plano es un plano que pasa por el origen de coordenadas, si x vale 0 y y vale 0, z vale 0, pasa por el origen de coordenadas. Si no veo el eje y, en el plano xz tengo esta recta, y en el plano ZY tengo esta otra recta. Por lo tanto, tengo un plano que pasa por el origen de coordenadas y se va desarrollando separándose del eje Z. Se va separando hasta que se intersecta con este otro plano y genera esta recta de intersección. Esta que estoy señalando con el cursor. Y esa recta se genera al intersectar este plano con este plano horizontal. Por lo tanto, el volumen que quiero calcular es este.
El volumen que quiero calcular es un tetraedro, creo, ¿no? Tengo una cara que está adelante, que está achurada, que está sobre este plano, sobre ese plano. Tengo otra cara que es el plano celeste, que es este. Ya tengo dos caras. Luego, como me dicen en el primer octante, tengo el plano y igual a 0, es decir, esta cara lateral que tengo acá, esa que estoy señalando con el cursor. Y luego tengo el otro plano, que es el plano YZ, que será el plano que forma esta región. Que al intersectarse con los planos, me va a dar esta forma triangular. Esta es la región. ¿Cómo se colocan los límites? Exactamente igual que en las integrales dobles. Tengo que identificar quién es mi base y tengo que identificar quién es mi altura. Para identificar la base, fíjese lo que voy a hacer, porque la base ya no es visible, acá ya no es tan evidente. Pero si yo proyecto esta parte azul sobre el plano XY, voy a tener esta región que lo he dibujado. Esta línea celeste, este triángulo y este triángulo. O sea, la sombra de este triángulo celeste en el plano XY es este otro triángulo que tiene por lados el lado rojo, el lado celeste y el lado verde. Esa es la sombra de esta cara que tengo aquí arriba. Por lo tanto, esa que sea mi base. Esa que sea mi base. En la proyección. O si quieren verlo, lo veo aquí arriba. Pero es mejor verlo más fácil tal vez en la proyección. Pero Z ya no parte del plano XY. Ahora Z parte, si trazo una recta paralela al eje Z, fíjense, estoy usando el mismo método que antes. Si trazo una recta paralela al eje Z, Z no parte del plano XY. Z parte de este plano, que tiene esta ecuación, y llega hasta el plano azul. Listo, con eso ya puedo colocar mis límites. Por lo tanto, mi expresión va a ser esta. Nos vamos a concentrar en eso que estoy pintando con rojo. El volumen con una integral triple lo voy a calcular haciendo que B doble valga 1. ¿Cómo calculábamos áreas con las integrales dobles? Haciendo que la función f de xy valga 1. Ahora mi función ya no se llama f de xy, mi función se llama f de xy z. Voy a hacer que todo este término valga 1, toda la función. Que B doble valga 1. Por lo tanto, la integral va a ser una cosa como esta. Lo voy a escribir acá. Voy a copiar esa expresión para calcular el volumen y lo voy a poner delante de esto. Mi volumen va a ser eso, porque eso vale 1. Porque eso vale 1. ¿De acuerdo? Entonces calculo volumen así. Voy a colocar mis límites. La primera variable que voy a colocar podría ser para z. Aquí también puedo cambiar cualquiera de las dos, pero si yo he elegido que mi base sea el plano XY o este otro plano que está aquí arriba, entonces la altura está definida por z. Por lo tanto, z que sea mi primera variable integral, igual que en las dobles. Z que sea mi primera variable. Pero z ya no está variando desde 0 hasta la superficie superior. Z está variando desde la superficie inferior hasta la superficie superior. La superficie inferior es este plano, z igual a x más y, hasta la superficie superior que se llama z igual a 6. Esta región achurada es este plano. Estoy partiendo de ahí y estoy llegando hasta el otro plano. Fíjense, parto de este punto y llego hasta este otro punto. Siempre, en toda la región. Mi piso ahora es oblicuo, ¿no? Mi piso es oblicuo. Es esto. Estoy caminando sobre ese piso, levanto mi vista y siempre voy a ver el piso azul. Por eso mis límites van desde x más y hasta 6. Una vez que he colocado eso, ya me fijo en mi base. Nuevamente igual que en las integrales dobles. Y mi base es la proyección del plano azul sobre el plano XY. Ahora voy a ver acá, en esta región que es la proyección. Y voy a colocar límites primero para y. Y va a variar desde 0 hasta la ecuación de esta recta celeste. ¿Cuál es la ecuación de esa recta celeste? ¿Quién me dice? A ver, ¿qué se llama esta recta? Esa que estoy señalando con el cursor.
¿Cuál es la ecuación de esa recta en el plano x, y? ¿Cómo hemos obtenido esta recta? Es la intersección de este plano con el plano celeste. Por lo tanto, si agarro sus ecuaciones y z vale 6, reemplazo en esta ecuación y me queda x más y igual a 6. Así de fácil. Esta recta se llama x más y igual a 6. Por lo tanto, y variará desde 0 hasta esta recta. Y de esa recta tengo que despejar y. Por lo tanto, voy a tener 6 menos x. Desde 0 hasta esta recta que se llama 6 menos x. Luego esta recta se va a ir moviendo en x ahora, desde ese valor de x que es 0, y se va a ir moviendo. Fíjense que la forma de ese triángulo le está dando la variable y ese está haciendo cada vez más corto. Va moviéndose hasta llegar a este punto. Y ese punto es 6 también. Por lo tanto, calculamos, ponemos límites de 0 a 6. Bueno, empezamos a integrar de manera anidada. Primero resuelvo para z. La integral es inmediata. Coloco sus límites y nos queda esta integral, la que viene a continuación. Una vez que tenemos eso, nos hemos quedado acá. Integramos para y. Voy a tener 6y, xy, menos 1 medio de y al cuadrado. Reemplazo sus límites. Reemplazamos sus límites y nos queda esto. Fíjense cómo vamos eliminando variables poco a poco. Y esta es una integral de línea, una integral lineal. Mi elemento de integración, mi variable de integración es un elemento de línea. Mi única variable es x. Resolvemos la integral y evaluamos y el resultado es 36. ¿Cuánto vale el volumen de un tetraedro? ¿Se acuerdan? ¿Cómo es la formulita para encontrar el volumen de un tetraedro? ¿Me están escuchando, muchachos? Jóvenes, no se duerman. El producto triple. ¿Cuánto vale el volumen de un tetraedro? Es un sexto del volumen de un paralelepípedo. El volumen de un tetraedro es un sexto del volumen de un paralelepípedo. Aquí hay un paralelepípedo, fíjense, la altura vale 6 porque el plano que estaba cortando valía 6. Este lado vale 6. También porque si yo intersecto este plano con este otro plano, voy a tener x más y igual a 6, por lo tanto este punto vale 6, y este otro punto también vale 6. Por lo tanto, el volumen del paralelepípedo sería 6 por 6 por 6. Y como yo quiero hallar el volumen de este tetraedro, que es la sexta parte, por lo tanto tendría 6 por 6, por 6, este otro lado, perdón, por 6, por 6, todo dividido entre 6. Por lo tanto tendría 36. Lo podría haber calculado mirando. Pero con las integrales sacamos exactamente el mismo resultado. Sale también 36. ¿De acuerdo? Ya sabemos integrar, jóvenes. Ya puedo calcular integrales dobles, puedo hacer integrales triples. Necesitamos practicar. Ustedes necesitan practicar. Hay un montón en el internet para colocar límites, para resolver. Este ejercicio lo saco yo del internet también, o de algún libro que tengo por ahí. No hay secretos para hacer ejercicios. Sabemos hacer transformaciones lineales y hemos avanzado bastante con este capítulo. ¿Qué nos queda pendiente? Nos está quedando pendiente hacer aplicaciones, calcular centros de masa y esas cosas, y hacer integrales de línea. Integrales de línea. Y con eso terminaríamos nuestro programa. Estamos bastante avanzados. Incluso hasta acá ya me daría yo por satisfecho con el contenido que hemos avanzado. ¿De acuerdo? Pero tenemos todavía 1 o 2 semanas antes de que termine este mes para que podamos hacer la siguiente semana aplicaciones y la última semana integrales de línea. ¿De acuerdo, jóvenes? Así que vamos a acabar con tiempo porque tenemos todavía 2 semanas antes de que termine este mes. Vamos a tener 2 clases. ¿Sabe algo? ¿Perdón? Disculpe, Inge, no la quería interrumpir. Pero quería preguntarle si sabía algo sobre los primeros parciales. Sí, señorita, tenemos ya noticias. Ayer hubo una reunión entre los coordinadores del curso básico de las áreas de matemáticas, física, química y dibujo.
creo que estaban ahí el ingeniero, bueno, no me acuerdo su nombre, creo que estaba el ingeniero Cordero, el ingeniero González, el ingeniero Quispe y alguien más que son los representantes de cada área. Y con ellos seguramente se ha definido algo. Lo que el director del curso básico ha hecho es convocarnos a una reunión esta tarde a las 6:30 de la tarde, los del área de matemáticas, para ver y coordinar los primeros parciales. Entonces, seguramente en esa reunión vamos a definir cuándo empiezan esos exámenes, ya por área, y seguramente mañana tal vez ya les pueda poner alguna noticia en nuestro tablón del Google Class, en nuestra pizarra del Google Class. Tal vez ya les pueda poner yo la noticia y sus otros docentes también. Seguramente vamos a empezar a programar los exámenes. Así que estén atentos, jóvenes, no se descuiden. El primer parcial ya se nos viene casi inmediatamente, tal vez sea la siguiente semana, tal vez sea la siguiente semana. Así que no se descuiden, ¿de acuerdo? La modalidad, cómo se va a dar, qué plataforma vamos a usar, no sé, eso lo define el curso básico, el director, tal vez tengamos que ir a otra plataforma, no sé. Entonces, yo también estoy un poco preocupado porque si es así, voy a tener que ver otra plataforma y aprender cómo se usa otra plataforma, porque yo también estoy aprendiendo, no sabía algunas cosas de estas. Pero ya vamos a tener noticias esta tarde, o a más tardar mañana en la mañana, porque las reuniones esta tarde, si no puedo ponerles algo esta tarde, lo voy a poner mañana a primera hora. ¿De acuerdo, jóvenes? Está bien, Inge, muchas gracias. Y practiquen integrales, practiquen las integrales porque son útiles, ¿no? Son interesantes. Podemos colocar límites, hemos aprendido ya a colocar límites y la parte de ustedes es calcular integrales. De acuerdo, jóvenes, ahí quedaríamos, ya tenemos un 85 a 90% de avance de toda la materia, que estoy relativamente contento. Hemos hecho, yo creo, todos un sacrificio y les agradezco también que participen en las clases porque esto es incómodo para muchos de nosotros y también es caro, ¿no? Y tenemos una participación de un 30 o 40% de ustedes que no es como en nuestras clases presenciales, pero con las publicaciones que hago en la plataforma, espero que el resto de la gente que no está participando en estas clases presenciales o sincrónicas, como le llaman, puedan estar descargando el material y tener una orientación de cómo o cuál es el contenido de la materia. Ok, jóvenes, ahí quedamos. Nos veríamos la siguiente semana. Adelante. No sé, depende de ustedes, de qué cosa quieren repasar. ¿De integrales? Tal vez sería bueno hacer ejercicios del primer parcial. No sé, depende de ustedes. ¿Primer parcial o tercer parcial? Pues podríamos hacer del primer parcial y el siguiente sábado hacer del segundo o tercero, digamos, porque el primer parcial se nos viene inmediatamente, ¿no? Inmediatamente. Entonces, tal vez podríamos volver a hacer algunos ejercicios de rectas y planos para seguir recordando un poquito. No sé, lo pongo en consideración de ustedes. Y apoyar las dos ideas, digamos, que han surgido de las dos señoritas. Hacer el primer parcial y hacer el tercer parcial después o segundo parcial después también, ¿no? Depende de ustedes. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los jóvenes? Que se pronuncien los jóvenes. Sí, sería primero el primer parcial. El que quiere hacer, vamos a hacer lo siguiente. El que quiere hacer el primer parcial, que ponga su foto. Así voy a contar quiénes son. O que aparezca filmándose acá en nuestra plataforma. Y el que no pone su foto no quiere pasar clase de nada y no hacemos clases ahora. Veo un osito. Ya, eso quiere decir primer parcial. ¿Alguien más? Bueno, es el único voto que tengo. Entonces, y tengo un osito que me está diciendo orden. Gano por mayoría de votos. El único voto. Ya, el sábado tengo también que me está O sea, como vamos a poner nuestras fotos. Depende de ustedes, ¿no? Depende de ustedes. Yo pongo ahí porque me he conseguido una cámara, digamos, ¿no?
pero si quieren poner su foto o quieren, cuando estamos hablando, quieren que les veamos, pero bueno. Entonces, por 2 votos a favor y 0 en contra, el día sábado haríamos ejercicios de y la siguiente y el subsiguiente, si quieren, lo hacemos del segundo o del tercero, dependiendo de cómo termine. Yo no te quito, yo voy a seguir pasando con ustedes. Y como vamos a pasar, o el siguiente, nos vamos a ir organizando. Y este sábado espero que fijo entonces que hacemos una clasecita de rectas y planos. ¿De acuerdo? Ok, jóvenes, vayan a almorzar y que estén bien y cuídense, por favor. Nos vemos. Hasta luego, Inge, gracias. ¿De qué, jóvenes? Hasta luego.